Tema, las bestias. Por favor, vamos entonces a leer Apocalipsis 13. Cada uno de ustedes se desplaza, por favor, Apocalipsis 13. Muy juiciosos, vamos a hacer el estudio bíblico. Apocalipsis 13. Y primero que todo quiero advertirles, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, tenemos que entender que el Apocalipsis es como la culminación de la profecía que se presenta en el Antiguo Testamento con Ezequiel, con Daniel, con Jeremías, Isaías, todos esos grandes profetas realizaron advertencias por medio de visiones, simbolismos que se trasladan aquí en el Apocalipsis. Por lo tanto, hay que leer el Antiguo Testamento a la par que estamos leyendo el Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Yo a veces no explico, a veces les muestro lo que ya está, o presento lo que entiendo, habiendo ya entendido algo del Antiguo Testamento, entonces, pero no les hago referencia. En este caso sí tengo que hacerles referencia porque la historia parte de lo que dijo Daniel, el profeta Daniel, de lo que dijo Jeremías, de lo que dijo Ezequiel. Entonces todo esto tenemos que entonces tener en la Biblia lista aquí y allá en este momento. Vamos entonces a comenzar y les comento que lo primero que hay que hacer es leamos el primer versículo para que entendamos un poco y entremos un poco en este tema, porque no sé por dónde comenzar, son muchas cosas. Entonces comencemos acá. Me paré sobre la arena del mar, dice las dos bestias, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Entonces aquí hay dos elementos. La arena, alguien que está en la arena, parado, que es Juan, en su visión, y ve que viene subiendo del mar una bestia, ¿sí? ¿Qué significa la arena? ¿Qué significa la tierra? ¿Y qué significa el mar? ¿Sí? La tierra significa, para que lo entendamos mejor, significa Jerusalén, ¿sí? O sea, todos los eventos finales en la segunda venida se van a llevar a cabo en la Tierra Santa, ¿sí? Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de que, y cuando hablamos de que viene, estamos hablando de la Tierra Santa, ¿sí? Y pues del continente como tal, pero más que todo de la Tierra Santa. Y cuando hablamos del mar, el mar tiene una característica, y es que usted ve el mar, pero debajo del mar hay una diversidad gigante de seres vivos. Cuando hablamos del mar en las profecías, estamos hablando de lo oculto, ¿sí? Entonces, si aquí está Juan observando el mar y están saliendo bestias del mar, quieren decir que están saliendo, se están volviendo visibles aquellas cosas que no vemos, ¿cierto? Entendamos esto, en el mundo hay cosas que usted no está enterado, hay cosas que se están haciendo, que se están maquinando, cosas que se están gestando en lo oculto. El mar lo que hace, lo que se refiere es cosas que yo no sé. Entonces cuando dice, me paré sobre la arena del mar, ¿sí? En la orilla, y vi subir del mar una bestia. En su tiempo y en los tiempos finales emergerá
emergerán cosas de lo oculto y serán visibles a todos. Y no estamos hablando de monstruos, no. Estamos hablando de eventos que usted tiene que estar enterado. Aquí hacen referencia a bestias, a esas cosas que vienen de lo oculto, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuerpos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Qué significan entonces los cuernos? ¿Qué significan las cabezas? ¿Qué significan las diademas? Todo lo que las bestias tengan, todo lo que las bestias tengan, accesorios, cuernos, cabezas, todo eso representan líderes, reyes, países, dependiendo de cómo yo lo esté aplicando, ¿sí? O sea, la bestia, sobre todo las bestias pueden representar dos cosas. Las bestias representan las naciones enteras o federaciones enteras, y en esas organizaciones, federaciones, naciones, hay cabezas que son líderes, llamémoslo presidentes, gobernadores, instituciones, se pueden ver a diferente escala, pero lo que yo quiero que entiendan es que del mar, de lo oculto, de lo que todavía no se sabe, emergerán más visiblemente esas organizaciones y tendrán unas cabezas visibles, unos cuernos. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando leamos bestias, no imaginemos tanto un animal como lo muestran allí, sino que imaginémonos estas potencias mundiales que aparecen, y en estas potencias unas cabezas visibles, que ahí sí pueden ser seres humanos, países o instituciones. Pero lo voy a dar poco a poco porque esto no es entendible tan rápido. En el versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No sé por dónde comenzar acá, pero lo que sí les puedo decir es que en los tiempos finales estas bestias se unirán en un conglomerado, en una sola cosa. O sea, el enemigo, el adversario, está gestando cosas en el mar, o sea, está gestando cosas en lo oculto. Y en realidad no tan oculto, nosotros sabemos que se están gestando. Ustedes saben muy bien que se está llevando a cabo inclusive actualmente, guerras. Mire que la pelea ahorita es de la OTAN, que quiere expandirse, aliando países en su organización, la OTAN, y Rusia sabe que se viene algo grande. Entonces en este momento hay una pelea de bestias, una pelea de naciones, una pelea de organizaciones por el control mundial, a ver quién tiene más participación en los tiempos finales. Entonces está China, está Rusia. China se está armando hasta los dientes, se está armando hasta los dientes. Ayer vi una noticia de que ya tienen un portaavión, lo más avanzado en portaavión lo tienen ahorita. China le está ganando a Estados Unidos en esto. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Se están gestando cosas en el mar, en lo oculto, que emergerán a su tiempo, y no debemos sorprendernos, porque usted y yo ya debemos estar preparados. ¿Qué podemos hacer? Pues orar, pedir a Dios por la paz mundial, porque nos respalde. Si usted está con Dios, no nos tocarán ni un pelo de nuestro cabello. Usted tiene que estar preparado en oración y en devoción y firmes en la fe. Entonces, cuando hablan en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran de oso y su boca como de boca de león,
Y el dragón, bueno, aquí el dragón, ya ustedes saben, aquí estamos hablando. Y el dragón, porque antes lo habíamos visto, la mujer y el dragón, ¿sí? En el capítulo anterior, pero aquí quiero enfocarme en este capítulo para que vayamos poco a poco entendiendo. Listo, entonces ya las bestias están peleando, ya las naciones se están organizando. Tengan en cuenta que las naciones y las bestias son dirigidas por líderes, eh, líderes que no presentan a Dios o que presentan a un Dios falso, ¿cierto? Líderes mundiales están en la cabeza de esas bestias. Y esas bestias son las naciones, son las organizaciones mundiales, son las federaciones mundiales que se están preparando para el final. Muy bien. Yo quiero que vayamos a entendiendo lo siguiente. Daniel 2, si vamos a Daniel capítulo 2, voy a buscarlo acá, ustedes lo pueden buscar. Voy a buscarlo en esta otra Biblia porque para no irme de Apocalipsis. Daniel capítulo 2. Habla de Nabucodonosor, ¿cierto? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Este sueño de Nabucodonosor es un sueño que nos da como las primeras luces de lo que significan las bestias, ¿sí? Pero en este caso no voy a leerlo todo porque es larguito, ustedes pueden leerlo después, pero en este caso de lo que se habla es de una imagen, una gran imagen. Esta imagen está hecha de diferentes materiales. La cabeza es de oro, después viene otra parte, otra sección que es como el pecho de esa imagen, es de plata. Después sigue otra sección que es de la cadera hasta las rodillas, podríamos decirlo así, que es de hierro, que es de bronce. Y finalmente los pies, que son de hierro mezclado con barro, una parte de barro. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 2 y leemos que esta imagen tiene cuatro partes, lo que tenemos que entender es que aquí está explicando cuáles son esas bestias, ¿de acuerdo? Cuáles son esas naciones que se han levantado y de la cual todavía tenemos influencia en la actualidad. Y yo les voy a decir por qué. Tal vez algunos de ustedes ya sepan, ya tengan luces sobre esto, pero esto nos servirá para entender el capítulo 13 de Apocalipsis, porque el capítulo 13 de Apocalipsis lo que tiene une todo esto que se profetiza en Daniel y se profetiza en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de Daniel, y nos lleva al capítulo 13 y nos va a llevar a los capítulos que vienen de Apocalipsis hasta el capítulo 17. Todo esto es un tejido que se puede revelar aquí en el capítulo 13. En el capítulo 13 es un capítulo muy importante del Apocalipsis y usted y yo tenemos que entenderlo. Entonces veamos, la primera, la parte de oro, que es la cabeza, es Nabucodonosor, con el imperio, el gobierno de Babilonia, ¿sí? Babilonia la Grande. Después viene la plata, que representa a los medos y persas. En la parte de la plata, los persas, que fueron otro poder que se instauró en la tierra. Y después viene el dominio de los griegos, que es la parte de bronce, y finalmente el dominio de Roma, que es la parte de hierro, que es frágil, porque habla de barro, hierro, frágil pero fuerte a la vez, en esos dos sentidos. Cuando hablamos de estos cuatro poderes,
Estos 4 poderes son los que se están gestando en el mar. Estos 4 poderes son los que se integran en una sola cosa, que es una sola imagen. Estos 4 poderes representan toda la estrategia, representan todo lo que viene del adversario. Esta imagen representa lo que el adversario, lo que el enemigo, lo que el diablo, el plan del enemigo es esta imagen de las cuatro partes. Pero también el plan del enemigo representa las 4 bestias, ¿sí? Las 4 partes de la imagen, 4 bestias. Y hay una quinta bestia, y la quinta bestia recoge todo lo que las 4 bestias tienen para finalmente sacar todo su poder y hacerse visible en el final de los tiempos. ¿Sí me hago entender? Estoy tratando de hacerlo de la manera más resumida posible. Ustedes léanse Daniel 2 y van a leer esa parte de la gran imagen con sus 4 materiales: oro, plata, bronce y hierro. Esto representa los 4 poderes sobre la tierra que utilizará el enemigo para llevar a cabo su plan. Así como Dios tiene un plan y usted ya sabemos cuál es ese plan y lo estamos ejecutando aquí, ustedes presentes en este momento. Y yo, como el que les está enseñando, que Dios me ha dado la oportunidad y la vida para hacer esto, estamos ejecutando el plan divino, el plan de Dios, que es llevar la palabra, la gran comisión, como se habla en Mateo 28, del 18 al 20. Y, ¿cierto? Y bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñar todas las cosas que en su palabra nos dice. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios se hizo visible cuando llegó el Señor Jesucristo, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, también el enemigo comenzó su plan. Estuvo llevando a cabo su plan inclusive desde mucho antes, cuando se instauró lo que fue el pueblo de Dios, la nación de Dios. Ahí comenzó el primer plan, que era el antiguo pacto en las leyes. Ahí comenzó el enemigo a gestar su plan con diferentes naciones, ¿sí? Recuerden que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba, y Dios estableció unas leyes para que el pueblo no se mezclara con otras naciones, de manera que mantuviera la esencia de Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino a la venida de Cristo. Cuando vino Cristo, fue una segunda etapa. El enemigo también ejerció una segunda etapa, ¿cierto? Y ya la segunda etapa del enemigo no es tanto... El enemigo al principio, antes de Cristo, lo que buscaba era dañar al pueblo de Dios para que no saliera el Mesías. Dañarlo tanto en sus tradiciones como en su adoración a Dios, interrumpir esto para que no llegara el Mesías. Llegó el Mesías, ya él no puede hacer nada, ya llegó. Entonces, ¿qué hace ahora? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el enemigo? Lo que tiene que hacer es engañar a los hijos de Dios y a los seres humanos que tienen, porque Jesucristo vino por todos, engañarlos para que no crean y para que no reciban salvación. Ese es el plan del enemigo. Al principio era atacando un pueblo para que no llegara el Mesías. Llegó el Mesías, ahora lo que busca es engañar para que usted no entienda, para que usted crea otra cosa que no sea el mensaje sencillo de salvación. ¿Y cuál es el mensaje sencillo? Masticadito es: el Señor Jesucristo vino por usted y por mí, entregó su vida por mí, por nuestros pecados, resucitó de los muertos, y ahora todo aquel que cree será salvo.
Todo aquel que cree no le tocará ni un cabello, porque Jesucristo es la clave para nuestras vidas. Entonces, estos 4 poderes se están gestando. Miren, yo les voy a dar tal vez no me alcance el tiempo hoy, pero les voy a dar un testimonio. Yo soy profesor. Y ustedes dirán, bueno, Elkin, bueno, profesor, pero ¿por qué estamos hablando de Nabucodonosor, que es una bestia? ¿Por qué estamos hablando de los persas, que es otra bestia? ¿Por qué estamos hablando de los griegos, que es otra bestia? ¿Y por qué estamos hablando de Roma, que es otra bestia, si eso ya pasó? Esos imperios ya fueron, esos imperios murieron, esos imperios pasaron. Les voy a decir una cosa y ustedes deben meterse esto en su mente. Las guerras no son por territorio. En el mundo se están llevando a cabo guerras y se llevaron a cabo guerras y surgieron imperios y murieron imperios. Pero las guerras no es por territorio. La guerra es por mente, por conciencia. La guerra es tomar conciencias, tomar mentes. Y aunque el imperio romano, aunque el imperio griego ya no son, o el dominio griego estuvo en una época en auge, no quiere decir que ahorita no estemos siendo influenciados mentalmente por esas bestias. ¿Sí me hago entender? Le voy a dar un testimonio. En el colegio un estudiante se me acercó y me dijo, profe, ¿por qué en la clase de geografía y en la clase de sociales y en la clase de filosofía hablamos tanto de Europa? Hablamos tanto de Roma? ¿Por qué hablamos tanto de Platón? ¿Por qué hablamos tanto de Sócrates y los filósofos? Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, profe, porque el profe de sociales todo el tiempo habla de los griegos y de los romanos. Ahorita sus hijos que asisten a la escuela les enseñan cosas de los romanos, de los griegos. ¿Y saben por qué? Inclusive cuando aprendemos hasta matemáticas, se habla de esas artes que se enseñaron en estos imperios. Los persas, que son como árabes, buenos en matemáticas, buenos en ciencias exactas, ¿sí? Nabucodonosor, allá eran muy buenos en la parte esotérica, en el misticismo. Todas estas cosas se enseñan ahora. Entonces la guerra no es de territorios, la guerra es de conciencias. Y las bestias están tomando conciencias. Y aquí ustedes han visto que llegan discípulos de esas bestias, que llegan con teorías y llegan con filosofías de esos tiempos. Y estamos influenciados ahorita de ese dominio griego y usted no se da cuenta. Y de ese dominio romano y usted no se da cuenta. Cuando yo les digo que hoy es lunes, martes, que hoy estamos al mes de julio, junio, hablamos enero, febrero, marzo, todos los días, todos los meses, los nombres vienen de dioses paganos, dioses de griegos, dioses romanos. Cuando hablamos de república, cuando hablamos de democracia, todo esto se instituyó e inició en el dominio griego. Cuando hablamos de la filosofía, toda la filosofía que sus hijos y nuestros hijos les enseñan en el colegio son filosofías de ese tiempo. Esto no quiere decir que no deban estudiarlo. Tenemos que entenderlo para poder enfrentarlo. Sí, tenemos que entenderlo para poder enfrentarlo. El modelo político actual, que se habla de democracia, el modelo político actual está fundamentado en esos poderes que hubieron, en los poderes de Roma, de Grecia, de los persas, sobre todo en los poderes de Grecia, el dominio griego. Ellos fueron los que dominaron en ciencia y en filosofía.
e influenciaron a Roma, porque Roma pudo ganarle a Grecia en territorio, pero no le ganó en ciencia. Grecia le ganó en ciencia a Roma y se dejó influenciar Roma de las ciencias de Grecia. Entonces, cuando estudiemos esto y hablemos de bestias, usted sabe usted sabe muy bien a qué estamos refiriéndonos. Cuando hablemos de cuernos y accesorios que están sobre esas bestias, estamos hablando de líderes que pueden ser países o personas. Sí, me hago entender. Léanse, por favor, Apocalipsis, Daniel 2. Daniel 2 para que allí profundicen más en esto. Nabucodonosor. Así es, Hernández. Hernández dice eso, va a terminar reconociendo a Dios como todo, igual que Nabucodonosor. Listo. Esto parece raro, pero es así. Entiendan que la influencia viene de esos tiempos, la influencia actual. Y se está gestando ahora. Y todo esto se está llevando, esto parece de película, yo sé, ¿qué puedo hacer? Así es, todo esto se está llevando a cabo de hecho muchas películas toman de esto para su trama, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta, toman de esto para su trama. Cuando hablamos de las películas de Marvel, ahorita viene Thor, ¿cierto? Estuvimos hablando, ustedes vieron, yo vi la película que se estrenó del Doctor Strange, es un hechicero. Hay muchas cosas que se toman de la Biblia para hacer películas. Entonces esta parte nos dice que esas 4 bestias se gestaron y saldrá una gran bestia, pero esta gran bestia recogerá de esas 4 cosas. Por eso ya les explico leyendo lo que quiero decir. Entonces, si quieren vamos a repasar bestia por bestia. Son 4 bestias. Bestia por bestia para que ustedes entiendan. Y yo mañana les continuaré enseñando porque hoy no tenemos tiempo. Yo sé que el tiempo o es 1 horita hoy y es suficiente para que hagamos como una introducción. Vamos a Daniel capítulo 7 para que comparemos. Por favor, tengan abierto Daniel capítulo 7 y tengan abierto Apocalipsis 13. Por favor. Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Aquí tengo yo 2 Biblias en estas 2 cosas. Tengo aquí abierto Apocalipsis 13 y Daniel 3, Apocalipsis 13 y Daniel 7. Entonces, vamos a leer simultáneamente y voy diciendo de lo que se habla aquí y lo que se habla allá. Dice así: en el capítulo 7, versículo 1 de Daniel 7, dice lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. ¿Sí? Tuvo Daniel un sueño. Recuerden que esas son revelaciones. Juan también aquí está recibiendo revelaciones. Sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Relató lo principal del asunto. O sea, hay más cosas, pero por ejemplo, esto que estoy enseñando a mí me carga bastante porque son muchas cosas, muy saturado. Pero hoy vamos a digerirlo poco a poco. Entonces, eso dice, ¿no? Que Daniel tuvo un sueño y visiones y aquí están relatadas las principales cosas de ese sueño. En el versículo 2 dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Pero esta no es la primera vez que nosotros escuchamos de los vientos. Recordemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7? Dice así: después de esto, en el versículo 1, después de esto, por ejemplo, por eso digo estén atentos a lo que estoy haciendo porque tengo que irme a varios versículos.
Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? ¿Qué son los vientos? Que ya yo lo expliqué. Los vientos es cuando se desate toda la maldad sobre la tierra. En este momento Dios tiene el control porque todavía el Señor, la presencia de Dios está en sus hijos y somos estorbo para el enemigo. O sea, el Espíritu Santo, cuando Jesucristo ascendió, la presencia de Dios en la tierra no se detuvo. Jesucristo tuvo un sustituto en esa presencia y fue el Espíritu Santo. Ahora la presencia de Dios viva en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros es estorbo para que las cosas se desaten, porque todavía no se han cumplido los tiempos en la agenda de Dios. Todavía hay que llevar la palabra, todavía hay que llevar el mensaje claro y sencillo a la humanidad. Y aquí lo estamos desmeduzando. Entonces, cuando los 4 ángeles se posan en los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, oriente y occidente, quiere decir que todavía nos están protegiendo de los males mayores que vendrán. ¿Y qué les dice los 4 ángeles a estos 4 vientos? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se están sellando con el Espíritu Santo aquellos que son de Dios, aquellos hijos de Dios se están sellando. Por eso todavía usted y yo, cuando salga hoy a su trabajo, cuando usted vea ese cielo azul, recuerde, todo está quieto todavía porque se está llevando a cabo el plan de Dios. Solamente por eso. Solamente por eso. Los 4 ángeles, o sea, la presencia divina de Dios, detienen los 4 vientos. Y cuando se habla aquí en Daniel, versículo 2, vuelvo y leo. Daniel 7, versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Yo les dije, el mar son las cosas ocultas, ¿cierto? Y allí en lo oculto que usted no sabe, que usted, demos gracias a Dios que nosotros vivimos todavía en esa quietud, ¿cierto? A veces nosotros nos quejamos, uy, no, es que mire la situación económica, que mire cómo está el mundo, que esto no es nada, hijos de Dios, esto no es nada, esto es una tregua. Disfrútelo mientras pueda. Disfrutemos y llevemos a cabo el plan de Dios. Y aquí combatían en el mar se está combatiendo, usted no lo ve, pero se está combatiendo intereses de esas bestias para ver cómo se organizan. Y se está llevando a cabo y usted lo está viendo. Lo que pasa es que a veces somos ciegos. Ya saben que Rusia, la OTAN, Estados Unidos, y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de organizaciones que son dirigidas por cuernos, por personas, pero se están llevando un combate allí a ver quién es el que, cómo se están reorganizando, ¿sí? Estos son principios de dolores, sí señora, sí señora. Estos son los comerciales, exactamente, aquí estamos simplemente comiendo crispetas, pero ya vendrán los tiempos finales, tal vez, y seremos partícipes de esto. De pronto no vivos o muertos, como sea, pero seremos partícipes de esto. Seguramente que sí. Muy bien. Entonces, ¿entendimos hasta aquí? El mar representa lo que se está gestando en el oculto. Las bestias representan las naciones, organizaciones, los cuernos y accesorios que tienen esas bestias representan los líderes, que todavía no se ha desatado esto porque todavía están en el mar, pero van emergiendo poco a poco. Y la visión que tuvo Juan en capítulo 13 de Apocalipsis hace referencia a esas 2 bestias, porque de 4 bestias saldrán 2 bestias. O sea, habrá una quimera de esas 4 bestias,
porque recuerden que todavía estamos influenciados por Nabucodonosor, por el dominio griego, el imperio romano y demás, y todos esos ideales de dioses falsos y demás se verán aquí en estas dos bestias al final, fusionados en esas dos bestias, todos esos ideales en esas dos bestias. Y vamos poco a poco porque más adelante versicularé lo que estoy hablando acá, pero se me acabó el tiempo por hoy. Entonces mañana continuamos. Vamos aquí en el versículo 2 donde dice que miraba Daniel visiones y veía 4 vientos que combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes en el versículo 3, y los voy a dejar ahí para que entiendan. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. ¿Sí? 4 bestias grandes diferentes, una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias son dominio, imperio babilonio, persa, griego y romano. Entiendan que no estoy hablando de territorios porque esos imperios ya en cuanto a los territorios ya no existen, pero en cuanto a sus ideales y en cuanto a su influencia en nuestras vidas, están más vivos que nunca. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dejamos hasta aquí, mañana continuamos en esta parte. También vamos a leer los 2 testigos, que es vamos a leer lo que es el capítulo 14 de los cánticos, los 144,000, pero voy a hacer énfasis en este relato que le estoy haciendo, tomando partes de Daniel, tomando partes de Apocalipsis y tomando otras partes de la Biblia, de lo que ya hemos leído y de otras partes de la Biblia. ¿Listo? Vamos a orar entonces. Si usted es nuevo aquí, yo quiero que haga esta oración conmigo y repita conmigo, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.